nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Qué bueno es el Señor. No hay nada que nos apasione más, no hay nada que nos llene más de satisfacción que sea la presencia de nuestro Dios. Damos gloria a Dios este nuevo día. Seguimos adelante con este tiempo de discipulado, ¿cierto? Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es estar ahí cada mañana en ese buen deseo, en ese buen sentido, en ese buen anhelo de aprender. Aprender, hermano, la palabra del Señor. Seguimos adelante en esta temática de la Trinidad. La Trinidad. Realmente hay, hermano, temas bíblicos o de nuestra doctrina que requieren y que demandan mucha mayor precisión. Mucha mayor precisión. Por eso hemos tomado 3 tiempos esta semana para profundizar acerca de este tema tan importante como es la doctrina de la Trinidad. Recuerde que hablamos acerca de lo que es el unitarismo, ¿cierto? Y esas líneas, esas corrientes unitaristas que lastimosamente se desvían, hermano, de la palabra de Dios. Hoy una de las recomendaciones que les quiero dar a todos ustedes que de pronto desconocen, porque habrán otros que ya tienen ese pleno conocimiento, uno de los evangelios que le recomiendo para que usted lea constantemente y donde usted puede afianzar y donde podemos afianzar plenamente la doctrina de la Trinidad es en el Evangelio de Juan. El Evangelio de San Juan es un libro maravilloso, hermano, donde usted abiertamente puede afianzar muy ampliamente el fundamento doctrinal de la Trinidad, ¿cierto? Entonces hablábamos que hablar de la Trinidad, hermano, pues usted y yo sabemos que encontramos algunos contrastes, ¿cierto? Contrastes de líneas de pensamiento que piensan muy diferente o que han tomado los textos de la Biblia para darles una incorrecta interpretación. Uno de los padres de la fe del siglo I, San Agustín de Hipona, hermano, afirmó que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son inseparables. Eso dijo en una de sus teologías, ¿cierto? En una de sus tesis, dijo uno de los padres de la iglesia primitiva, afirmó que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son ¿qué? Inseparables. No se pueden, hermano, nosotros no podemos negar la existencia de la Divina Trinidad. Como les decía, la palabra Trinidad no la encontramos dentro del contexto bíblico, o sea, ese lenguaje no se encuentra en la Biblia, pero se decía o se dice que este término fue utilizado como una manera para mostrar la divinidad de Dios. Trinidad, Dios, un Dios trino, un Dios manifestado que en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos entonces, mis amados preciosos, a tomar en esta mañana la palabra de Dios. Y ahí en pantalla les va a aparecer los textos para que usted, si a bien quiere tomar nota, pues lo pueda hacer y luego pueda hacer nuevamente un ejercicio personal. San Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, vamos a tomarlo en esta mañana.
Y vamos a mirar algo otras versiones para que podamos afianzarnos mejor. San Juan capítulo 1 dice la palabra de Dios, 1 y 2, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Sí? En la nueva traducción viviente dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. ¿Sí? Aquí el escritor del libro de Juan nos presenta, hermano, ampliamente la existencia de la persona de Jesucristo antes de la fundación del mundo. Hay una doctrina, hay una doctrina que dice que Jesucristo fue un ser o es un ser creado. No, Señor. Jesucristo no es, hermano, un ser creado. Él es creador, ¿sí? Tenga en cuenta eso. Él es creador. Si esta doctrina unitarista le ha querido quitar, hermano, la divinidad a Cristo. Esta doctrina afirma ampliamente que Jesucristo fue un profeta como cualquier profeta. No, la Biblia dice, en el principio era el verbo. Cuando la palabra, hermano, encontramos la palabra verbo, nos da referencia a la persona de Cristo. En el principio era verbo, era la palabra. Pero la palabra, hermano, que es Cristo, ahí más abajito usted lo va a encontrar, se hizo carne y dice, y habitó en medio de nosotros. ¿Sí? Esa palabra que es Cristo, la que viene del griego logos, ¿sí? Se hizo carne y habitó entre nosotros, dijo Juan, y nosotros vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Entonces, hermano, ahora, cuando el texto dice en el principio, ¿a qué principio? Eso es hacer teología, esto es hacer exégesis. ¿A qué principio se refiere el escritor? En el principio era el verbo. O sea, cuando hablamos del principio, nos referimos, hermano, al tiempo de la creación. En el principio de la creación, Él era ¿qué? El verbo. Cristo no se había encarnado. Sí, Cristo se encarnó en los tiempos, hermano, hablemos del siglo I, en el nuevo tiempo, Nuevo Testamento, Cristo se encarna. Pero en el Antiguo Testamento usted ya lo encuentra. Recuerde que hablábamos allá en Génesis, ahí también les va a aparecer. Génesis capítulo 1, versículo 26, donde el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Recordemos que la palabra Elohim significa Dios creador. Elohim, Dios creador. Y en la creación del universo encontramos, hermano, el verbo, encontramos la palabra que se llama, que es Cristo, hermano, ahí en el tiempo de la creación, desde el principio. Lo que yo quiero decirle en esta mañana es que Cristo ha existido desde los tiempos, hermano, de la creación. No es como algunos unitaristas dicen y afirman que Cristo es un ángel, que el Señor Jesucristo es un profeta del común y del corriente. No, Jesucristo es, hermano, la segunda persona de la divinidad de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y dice el texto, y el verbo era Dios. O sea, Jesucristo es Dios encarnado. ¿Cierto que sí? Que se manifestó al hombre. Ahora, para que usted pueda entender bien y podamos comprender con mayor profundidad San Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, usted puede entenderlo y podamos
hacer esa conexión, traer esa cosmovisión del Antiguo Testamento, traigámoslo al Nuevo Testamento, ¿cierto? Vaya conmigo a San Juan, capítulo 17, versículo 5. Jesús, en la última oración que hizo por sus discípulos, expresó lo siguiente: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes, mire que el mismo texto nos traza un conector de tiempo. Antes, ¿cierto? La Biblia, hermano, para usted estudiarla, tiene que estudiarla bajo tres aspectos importantes: el antes, el durante y el después. El escritor está diciendo que Cristo ya existía antes de la creación del universo. Cristo ya existía. Y aquí en esta oración Jesús está diciendo: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuvimos antes que el mundo existiera. Dice San Juan 17:5 en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Nueva Traducción Viviente. Jesús está diciendo: ahora, Padre, llévame a la gloria que tuvimos antes que el mundo existiera. Esto es importante, hermanos. No podemos, hermanos, caer en la concepción o en la ideología o en el pensamiento o en la doctrina errática de el unitarismo. No, la Biblia nos presenta al Padre, la Biblia nos presenta al Hijo y la Biblia nos presenta al Espíritu Santo de Dios. No podemos negar. Ahora, si hay alguien que quiera negar la existencia de la divina Trinidad o de ese Dios trino y quiera negar alguna de las personalidades de la Trinidad, vaya conmigo a San Juan capítulo 3, versículo 36. Este texto es un texto de suprema importancia a la hora de hacer apología, a la hora de usted encontrarse con un unitarista que niega la existencia del Hijo, o que niega la existencia del Padre, o que niega la existencia del Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra del Señor. San Juan, capítulo 3, versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo no sé qué van a hacer aquellas corrientes unitaristas, como los testigos de Jehová, por ejemplo, que niegan a Jesucristo. Ustedes sabían que los testigos de Jehová hablan de Jesucristo, pero ellos dicen que Jesucristo es un profeta, que Jesucristo es un ángel, pero no lo presentan como Dios, ni dicen que es el Hijo de Dios, sino que le quitan la divinidad. Y mira lo que dice este texto. ¿Qué dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer la existencia del Hijo, que es Jesucristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos y amigos, aquel hombre y aquella mujer que tiene la tendencia a negar la existencia de la segunda divinidad, hermano, de la divinidad de Dios, que es Cristo, dice que la ira de Dios estará sobre él. Dice la versión Nueva Traducción Viviente: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira y el juicio de Dios. O sea, que tengamos mucho cuidado, dejarnos de pronto desviar del fundamento doctrinal. No, usted no se puede dejar desviar. Por eso es importante que usted estudie, hermano, profundice la palabra de Dios,
Tome estos textos bíblicos que le estoy dando en esta mañana y profundícelos aún con mayor propiedad. Investigue, ¿cierto que sí? ¿Sabe usted, hermanos, que el Padre tiene honra, pero la misma honra que el Padre tiene, también la tiene el Señor Jesucristo? No, ninguno de los dos desmerece en honra. Los dos, hermano, tienen honra. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo tiene la honra. Vaya conmigo a San Juan 5:23, ¿cierto? Vamos a mirar qué nos dice San Juan 5:23. Y se los quiero leer en primera instancia en la Nueva Traducción Viviente. San Juan 5:23 dice la poderosa palabra del Señor en esta mañana. A fin que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. ¿Cierto? En la versión Reina Valera dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. O sea que esto no es simplemente para los unitaristas. Este texto es excelente, hermano. Porque hay unitaristas que solamente honran a Jehová y hablan de Jehová y Jehová y Jehová, pero no honran a Jesucristo. No reconocen, hermanos preciosos de Dios, no reconocen la divinidad de Jesucristo. Otra línea es lo contrario. Solamente hablan de Jesús, Jesús, Jesús. Eso los llamamos, ya les dije, se identifican como los Jesús solos, donde solamente hablan de Jesús y ellos dicen que Jesús representa la personalidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de una manera indirecta niegan la existencia del Padre. Solamente hablan de Jesús. ¿Y qué dice? Que hay que honrar al Hijo para que también el Padre sea honrado. Nosotros, hermano, como iglesia cristiana, los que tenemos nuestra fe, hermano, nuestra doctrina trinitaria, honramos al Padre, honramos al Hijo y honramos al Espíritu Santo, porque son las tres deidades, hermano, de la divina Trinidad. O, hermano, es la manifestación de ese Dios que trino. Entonces nosotros no nos inclinamos a honrar al uno y al otro no. No, nosotros, hermano, honramos y reconocemos, hermano, la manifestación del Padre. Se manifestó en el Antiguo Testamento. La manifestación del Hijo en el Nuevo Testamento. Y la manifestación del Espíritu Santo en los tiempos contemporáneos, luego de los tiempos en la iglesia primitiva. Ahí encontramos, hermanos, abiertamente esa manifestación. Sigamos en San Juan, capítulo 6, versículos 37 y 38. Recuerden que les dije abiertamente que uno de los libros que más habla y que podemos fundamentar la doctrina de la Trinidad es, hermano, acá en el libro de San Juan. San Juan es un libro maravilloso, es un evangelio que usted puede, hermano, disfrútelo, sáquele gusto, es maravilloso. Dice San Juan capítulo 6, versículos 37 y 38. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echa fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mira que Jesús reconoce. Él reconoce que aunque es el Hijo de Dios, Él tiene una autoridad sobre Él. Él tiene una autoridad sobre Él y es la autoridad del Padre. Y Él dice, yo no he venido para hacer mi propia voluntad. Yo he venido para hacer la voluntad del Padre, del que me envió. Mire, hermanos, la palabra de Dios no
no nos confunde. Lo que nos confunde son las malas interpretaciones de algunos indoctos, de algunos hombres y mujeres que toman la Biblia y, como se los dije con anterioridad, la toman un solo texto de la Escritura y hacen de un texto un pretexto, ¿cierto que sí? Ahora, mire cuántos textos de la Biblia hemos leído hasta el momento en los cuales, hermanos, nos certifica y nos muestra abiertamente la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero enseñarles algo importante. Una doctrina bíblica no puede, hermano, fundamentarse si no tiene como mínimo 3 textos que la puedan, hermano, sostener, por decirlo así. Hoy en día muchos han tomado un solo texto, quizás hasta 2, pero sacados del contexto literario para hacer de ese texto una doctrina. Y encontramos una cantidad de dogmáticas, hermano, una cantidad de dogmas, más que doctrina, dogmas, cosas que los hombres inventaron, cosas que los hombres sacaron, hermano. Y entonces la gente que no conoce la palabra, que poco o menos de pronto estudia la palabra, entonces todo lo cree, todo, hermano, lo considera que es bueno y que es agradable. No, hay que estudiar, ¿sí? Yo por eso les animo, hermanos, a que estudiemos. Mira, hay mucha gente que dice, ¿para qué ir a un instituto teológico? ¿Para qué? Y por eso es que viven, hermano, errados. La teología no lo es todo. Valga decirle en esta mañana, la teología no lo es todo, pero sí es necesario, hermano, estudiar, sí es necesario conocer abiertamente. Hay gente que no le gusta estudiar, hay gente que no le gusta estudiar y por eso a veces, hermano, tomamos la Biblia y la malinterpretamos, aun cuando enseñamos la malinterpretamos. ¿Por qué? Porque nos encerramos en nuestros propios conceptos, en nuestras propias ideas y decimos, no, yo así como estoy muy bien. Usted sabía, por ejemplo, que hay un grupo que ellos no estudian teología. Y usted va a mirar las doctrinas que ellos tienen y son doctrinas, hermano, como dice la palabra, son doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios es lo que tienen esas entidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque malinterpretan la Escritura, porque cogen la palabra y la sacan del texto, del contexto literario. San Juan capítulo 8, versículo 16. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? San Juan capítulo 8, versículo 16. Dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Miren, hermanos, ahí está. Jesús dice, para esos que dicen que Jesús es solo, para los Jesús solo, ahí les tengo esa porcioncita. El mismo Señor Jesucristo dijo que Él no era solo. Amado amigo y amiga, si de pronto hay alguna persona que de pronto ha estado en esa doctrina extraviada de los Jesús solo, hoy es el día que aceptes que Jesucristo, hermano, tiene Padre. Jesucristo no es un Dios, hermano, no es huérfano. Él no es huérfanito. Jesucristo tiene y tuvo papá, Jehová de los ejércitos. Y él mismo lo reconoció. Él dijo, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Hermano, el Padre. Subraya ese texto para que usted hable con aquellos grupos pentecostales que dicen que solamente es Jesús y Jesús y Jesús por aquí y Jesús por allá. Hermano, no tengo tiempo de pronto de hablarle, pero una vez tuve una experiencia bastante compleja con un pentecostal y me tocó, hermano, ser muy claro y contundente con él. Y yo le dije, ¿sabe? El Jesús que usted me predica, le dije en aquel tiempo, no me sirve.
Le dije, ese Jesús que usted me predica a mí no me sirve, porque el Jesús que usted predica es un huérfano y el Jesús que yo predico tiene papá. Eso fue algo, hermano, ese tremendo. Ese hombre se puso furioso, se incomodó. Eso me dijo que yo era un blasfemo. Me dijo, usted es un blasfemo. ¿Cómo se le ocurre decir esas cosas? Le dije, pues hermano, que usted me está presentando un Jesús que no tuvo papá. Pero yo encuentro en la Biblia un Jesús que siempre hablaba del Padre. Siempre, en la Biblia siempre encontramos a un Jesús hablando del Padre en todo momento, orando al Padre. En la hora de la muerte, ¿a quién oraba Jesús? Yo le dije, venga, dígame una cosa. Cuando Jesús estaba agonizando y dijo, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, entonces ¿a quién estaba orando? Y esa gente, hermano, tiene un espíritu de error tan tremendo que me dijo que él estaba orando a sí mismo por él. O sea, que él oraba, pero que se estaba orando por a sí mismo. Y dije, hombre, no me diga eso. Eso solamente lo hace una persona que haya perdido la cordura, que haya perdido el entendimiento, que haya perdido la capacidad de entendimiento. Pero Jesús no, hermano, no me venga a mí. Le dije, no sabe qué. Le dije, pare ahí, pare ahí. Por eso yo le recomiendo a usted como amigo y hermano que en esta mañana está conectado en este tiempo, tome nota de estos textos, tome, no los pase por inadvertido, no se quede simplemente con la información que este servidor le está dando en esta mañana, y no, tome nota y estudie y profundice, porque en cualquier momento, en el colegio donde estudie, bueno, en cualquier lugar donde usted esté, le va a corresponder hacer apología, y si usted no está bien fundamentado, hermano, lo pueden coger y lo pueden que termina más enredado que una mata de maracuyá. Vamos a seguir entonces San Juan 14, 16. Yo estoy dando textos en esta mañana y se los estoy tratando de explicar para que usted no se vaya simplemente con la lectura. San Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre, mira lo que está diciendo, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ¿sí?, para que esté con vosotros para siempre. Mire que el Señor está hablando en primera persona, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Yo rogaré al Padre en primera persona. Dice, yo rogaré ¿a quién? Al Padre. Yo rogaré al Padre. Y mira lo que dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús sabía que él iba a ser ascendido al cielo y él dijo, yo no los voy a dejar solos. Yo voy a rogar al Padre para que les envíe el Consolador. ¿Y quién era ese Consolador? Ahí está. En el versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce, no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Mira, ahí encontramos a las tres personas de la Trinidad. Yo rogaré, Jesús, ¿a quién? Al Padre. 2, para que envíe, ¿a quién? Al Consolador. 3, ahí está claro. No tiene usted, hermano, que hacerse una hernia cerebral, ni que de pronto me le vaya a dar un paro cardíaco tratando de interpretar, porque la Biblia solita se interpreta, hermano. Si usted tiene el Espíritu de Dios, si usted tiene la sabiduría de Dios, si usted es un hombre de Dios y una mujer de Dios que estudia y que tiene la dirección del Espíritu, hermano, la palabra de Dios no nos enreda. La palabra de Dios sí nos habla claramente. San Juan 14, 28, mire lo que dice San Juan capítulo 14, versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Mire este texto. Mateo 6, San Juan 14, 28. Mira lo que Jesús está diciendo. El Padre mayor es que yo.
Jesús está reconociendo que el Padre tiene un nivel de autoridad mayor que él, hermanos amigos. ¿Sí? El mismo Señor Jesucristo está reconociendo que el Padre es superior a él. Mire, hermanos, ahora yo quiero que mire para sustentar esta parte. El apóstol Pablo, mire lo que escribe en Primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 27. Aquí nos presenta la Trinidad y nos presenta, hermano, el nivel de autoridad que tiene el Padre sobre su Hijo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 27 en adelante. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a él todas las cosas. Está refiriéndose que a Cristo se le dio autoridad, y se le dio autoridad para que todas las cosas estuvieran bajo el poder y el dominio y la sujeción de Cristo. Pero mira lo que dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. En todos, mis amados preciosos. ¿Quién es el que tiene la mayor autoridad? El Padre. El Padre es superior al Hijo. El Hijo está sujeto ¿a quién? Al Padre. Mire, hermano, aquí tenemos, hermano, fundamento para hablar del nivel de autoridad. A veces nos cuesta trabajo, mis amados hermanos. Gloria, gracias a la hermana. Dice el mismo David en el Salmo 110 dice, habla de lo que el Señor le dice a su Señor. ¿Sí? Ahí está. En hebreo, bueno, ahí nos están ayudando y nos están apoyando con algunos textos, hermano, importantes. Hebreos 7, 15 al 17 y el Salmo 110. ¿Sí? Qué bueno esos aportes, qué bueno, qué interesante. Damos la gloria a Dios. Entonces es importante que usted comprenda, hermano, la diferencia que hay entre ellos. No son uno porque simplemente son uno, no, son uno porque tienen propósito, porque el propósito de ellos, hermano, es el mismo, pero ellos se manifestaron y se han manifestado a través del tiempo, a través de la historia, se han manifestado y se manifestaron individualmente. Recuerde que allá en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, vimos la manifestación de la Divina Trinidad individualmente. Jesucristo en el agua, el Espíritu que descendió en forma de paloma y una voz que se escuchó desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, mis amados preciosos del Señor, ahí está más claro, como dicen en nuestra cultura latinoamericana, más claro no canta un gallo, ¿cierto que sí? Más claro imposible, mis hermanos. Y quiero terminar en esta mañana que leamos, ya terminando, San Juan capítulo 20, versículo 15, 17. Luego de la resurrección de Cristo, luego que Cristo resucita y se manifiesta, hermano, se da a conocer a María Magdalena. Mire lo que sucedió aquí en San Juan capítulo 20, versículo 15 al 17. Y con este texto terminamos en esta mañana. San Juan, no Mateo, San Juan, corrijo. San Juan capítulo 20, versículo 15 al 17. ¿Sí? Glorias sean dadas al Señor. La gloria y la honra sea para el Señor. Léalo conmigo, por favor. Este texto le va a ayudar mucho. Para usted, hermano, que de pronto tiene amigos, amigas o personas que lo están bombardeando con la cuestión del unitarismo. Ahí está. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? ¿O a quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o el sepulturero en nuestro idioma o en nuestro lenguaje, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo le llevaré. Recuerden que ella fue a buscar, María Magdalena fue al sepulcro
a buscar el cuerpo del Señor Jesús y no lo halló. Porque ya Jesús había resucitado, porque estaba escrito que Él moriría, pero que resucitaría el tercer día. Aquí ya Jesús había resucitado. María estaba hablando con Jesús, pero ella todavía no había tenido la revelación que era el Cristo resucitado. Así hoy en día hay mucha gente que no ha podido entender que, hermano, que Jesucristo no se quedó en la tumba, que Él resucitó y que vive para siempre, eternamente. Sigue diciendo el versículo 16, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Ahí lo reconoció. Y porque ella reconoció que Jesús, que Él era Jesús, porque la llamó por su nombre. Porque le dijo, María, la reconoció y reconoció por su nombre. Versículo 17 dice, Jesús le dijo, porque ella se vino feliz y contenta a abrazarlo. Imagínense quién no lo va a abrazar, hermano. Después de verlo morir en esa cruz y después de ver que lo enterraron, que lo sepultaron y verlo ahora vivo, hermano. Ella tuvo el privilegio que nosotros todavía no hemos tenido, pero que vamos a tener, si el Señor nos lo permite, de encontrarnos con Él en las nubes y estar siempre con Él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aleluya. Ahí está, hermano. ¿Qué le dijo María? ¿O qué le dijo Jesús a María? Porque ella se lanzó a tocarlo, a abrazarlo. Dijo, no me toques, María. No me toques. No me toques todavía. Es necesario que suba al Padre y a vuestro Padre. Es necesario que suba a Dios y a vuestro Dios. Mire, Él reconoció, hermanos, que Él, siendo el Hijo de Dios, no podía suplantar la identidad de su Padre. Él, siendo Dios, hermano, reconocía que había un ser supremo que era el Padre, que era Dios. Y Él dijo, yo es necesario que yo suba al Padre, a vuestro Padre y a vuestro Dios.